mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Bueno, muy buenos días, hermanos, muy buenos días, iglesia. Qué bueno que es nuevamente poder estar juntos en unidad para alabar y exaltar al Señor. Le damos gracias a Él que nos da un nuevo día para poder despertar, para poder disfrutar de su presencia y poder hacerlo de esta manera, ¿sí? En unidad. Te quiero compartir una palabra, ¿sí? De parte del Señor, está en el Salmo 121. Quizás no conocemos específicamente en profundidad lo que cada uno esté pasando en este tiempo, pero sabemos que es un momento crítico, difícil para el país, pero nosotros tenemos un Dios que guarda nuestras vidas, que nos protege, y es en ese Dios que confiamos. Y déjame que te lea esta palabra. Salmo 121, del 1 al 8 dice lo siguiente: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Amén a su palabra. Sí, dice acá que Él no permitirá que nuestro pie resbale. Dice que jamás duerme, sí, ni se adormece el que cuida de nosotros. Así que esa es nuestra confianza. Y yo te animo en esta mañana a que deposites toda tu carga, toda tu ansiedad en el Señor, que Él tiene control de tu vida. Sí, Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Así que te invito a que en este tiempo podamos presentarnos delante del Señor ahí en donde estás, como siempre lo hacemos, empezar a agradecerle al Señor por esta nueva oportunidad que te da de poder abrir los ojos, de poder disfrutar junto a tu familia, aun si quizás estás solo en este tiempo por el aislamiento, también disfrutar de su presencia. Así que le damos gracias al Señor por eso. Te bendecimos, Señor, porque vos sos nuestro pronto auxilio, vos sos nuestro socorro, Señor. ¿A quién vamos a ir si no es a vos, Señor? Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias porque sabemos que vos no nos vas a dejar caer. Te damos gracias porque sabemos que vos nos protegés de todo mal, Señor. Sabemos que tenés cuidado de nuestras vidas, papá. Gracias, Señor bueno. Gracias. Tenemos un Padre amoroso en vos. Y por eso queremos bendecirte y exaltarte en esta mañana. Queremos honrar tu nombre, Señor.
declarar que aún en medio de la prueba, que aún en medio de las dificultades, vos seguís siendo Dios. Y nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en vos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque sos nuestra roca firme en quien podemos construir nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Empezá a exaltarlo, a bendecir su nombre. Oh, vos sos bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permitís experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Manifestate con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús, en cada hogar ahora. Mostra tu favor, tu gracia, Señor, tu misericordia. Declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu presencia, Señor, llenándolo todo, en el nombre de Jesús. Declaramos todo espíritu contrario al espíritu del Señor, que es atado y es echado fuera. Todo espíritu que viene a perturbar, a oprimir en este tiempo, a distraer, en el nombre de Jesús lo cancelamos, lo echamos fuera de la vida de la iglesia. Declaramos, Señor, casa de oración, Señor, nuestras vidas, casa de oración, Señor. Declaramos, Señor, tu templo, Señor, en medio nuestro. Declaramos, Señor, tu presencia, Señor, llenándolo todo. Nos declaramos, Señor. Nos declaramos, Señor, casa de Dios, donde vos venís a habitar, Señor, en medio de tu pueblo. Donde vos venís, Señor, a llenarlo todo. Venís, Señor, a derramar tu presencia en el nombre de Jesús. A establecer tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, confiamos en vos, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo y te damos gracias aún por lo que vas a hacer en nuestras vidas en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús queremos darte toda gloria, toda honra, Señor. Queremos entregarte toda alabanza a vos en esta mañana. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Y ahí como leíamos en ese salmo, declaramos que no vamos a caer, ¿sí? Que no importa, como dice en Isaías 43, que no importa si pasamos por el fuego, por el agua, porque el Señor está ahí para protegernos, ¿sí? El Señor está ahí como gigante guerrero en medio nuestro. Así que te bendecimos, Señor, y lo declaramos juntos. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque 1000 gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. Aunque pase por el fuego no me quemaré, y aunque pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. Y aunque pase por el fuego no me quemaré, y aunque pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque 1000 gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. Y aunque pase por el fuego no me
pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. Y aunque pase por el fuego no me quemaré. Y aunque pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. Tú estás conmigo, lo declaramos. Tú estás conmigo. Yo estoy contigo. Y una bandera alzaré porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Yo estoy contigo. Y una bandera alzaré porque y aunque pase por el fuego no me quemaré. Y aunque pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. Y aunque pase por el fuego no me quemaré. Y aunque pase por el agua no me hundiré. Si tú vienes conmigo una bandera alzaré, Jesús. Jesús. Confiamos en ese nombre, Jesús. No hay nadie como vos, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Prometiste estar con nosotros. Y así lo creemos, Señor. Amén. Amén. Creemos que estás en medio nuestro, Señor. Queremos declararte el centro de todo, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Principio y fin, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. Lo declaramos. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. No importa más que tú.
El centro de mi vida sé Jesús, es nuestra oración. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, 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 tú eres el centro. No importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. No importa más que tú. Solo Cristo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Declaramos: el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, lo declaramos con fe. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla te doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, tú eres el centro. No importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Amén, Señor. Te declaramos el centro de nuestras vidas. El centro de tu iglesia, Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi
bendecimos y te exaltamos, Jesús. Te reconocemos el centro de nuestras vidas, Señor. El primero y el último. Solo Cristo, solo Cristo, solo vos, Señor. No hay nadie como vos, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Todo el universo está en el hueco de tus manos, Señor. Nuestras vidas en el hueco de tus manos, Señor. Por eso estamos seguros. Por eso estamos confiados, Señor. Porque decís en tu palabra que no duerme quien cuida de nosotros. Así que te bendecimos por eso, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutarte. Te damos gracias, Señor, porque traes paz en medio del dolor. Traes calma en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, Señor. Traes fortaleza en medio de las debilidades, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia. Y queremos bendecir ahora, Señor, también tu palabra. Declaramos corazones preparados, Señor, para recibir esa palabra, Señor. Bendecimos. Bendecimos esa palabra, Señor, que declaramos va a dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que ahí estamos seguros. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén, amén y amén. Amén, Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. Nos está bendiciendo Él en este día. Qué hermoso es el poder una vez más estar juntos sabiendo. Yo me imagino a cada uno de ustedes ahí en tu casa o en la casa de algún amigo, de algún familiar, de poder estar escuchando, ¿no?, la palabra de Dios, poder estar juntos adorando a nuestro Dios, ahí junto a los niños, o tal vez estás en tu casa solo o sola, pero sabemos que estamos en la mejor compañía, que es la compañía del Espíritu. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
Hermanos, hay un problema con el audio. Ustedes me están escuchando bien, por favor, que me puedan avisar. Sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu ¿No amor. escucharon nada? ¿Empiezo de vuelta? Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos Hermanos, si me están escuchando, por favor, que nos puedan estar avisando si se escucha, porque tenemos un problema con el audio. Se está escuchando. Bueno, no sé cuánto me escucharon antes, pero vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y poner este nuevo tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que vengas, Espíritu Santo, y que, Señor, toda interferencia, todo lo que esté poniendo Satanás, nuestro enemigo del alma, en el nombre de Jesús, ahora lo cancelamos. Y Espíritu Santo de Dios, te rogamos ahora que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Señor, gracias por este día, gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, gracias porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, gracias porque te hemos conocido. Y gracias, Señor, porque estás atrayendo más y más personas para que te puedan conocer. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos reveles más y más tu palabra, pero sobre todo que pongas ese deseo de obedecerte, de hacer tu voluntad, de buscarte con todo el corazón, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Padre. Y ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, ungí tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Y mientras tu palabra es escuchada, trae sanidad, trae salvación, trae liberación, Dios. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de mis palabras, Dios, de mis pensamientos. Señor, toma el control de los hermanos ahí, de los niños, de las familias, de donde estés, para pedirle al Señor que sea Él el que esté gobernando en este momento nuestros pensamientos, nuestras palabras. Si hay alguna carga, alguna preocupación en tu mente, que ahora la dejes a los pies de Cristo para poder concentrarnos en lo que vos, Señor, nos querés hablar. Padre, ata mi lengua humana para que sea vos hablando a través de mí, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos hoy a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 13, ¿sí? Siempre a mí me gusta por lo menos, ¿no? Y les aconsejo de que cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Ya sea en la predicación, en un taller, en nuestro devocional, que podamos tener un anotador ahí, una lapicera y la Biblia. Así, todo aquello, preguntas o por ahí cosas que Dios nos va revelando que la podamos escribir. En el Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 5,
¿sí? Yo voy a leer de la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 3,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, fui y ofrecí holocausto. Después hay 2 versículos más que vamos a leer, el 13 y el 14, pero los vamos a leer más adelante. Acá en Primera de Samuel empieza acerca de la vida de Samuel, como Ana, una mujer que no podía tener hijos, ora al Señor, suplica de poder tener un hijo y el Señor escucha esa oración y la contesta. Y le da un hijo que Samuel, que ella consagró desde el momento en que nace, lo consagró al Señor. Por eso Samuel desde muy pequeño fue al tabernáculo y vivía con los sacerdotes y ahí creció y llegó a ser el principal sacerdote, también juez de Israel y profeta. Como a través ya en los últimos años de su vida, ¿no?, el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey como las otras naciones. Ellos no querían que los hijos de Samuel, Samuel como juez tenía 2 hijos, pero no querían que fueran tampoco los jueces de Israel porque eran hombres avaros, hombres que se dejaban sobornar. Samuel le dice a Dios que el pueblo quería un rey como las otras naciones. Y el Señor le dice, Samuel, no te han desechado a vos, me han desechado a mí. Ellos quieren un rey, van a tener un rey. Y Dios permite y elige a Samuel, pero no lo elige por el capricho del pueblo, sino que lo elige a Samuel y lo unge para levantarlo como rey para librar a Israel de los filisteos. El pueblo, a pesar de que Samuel le dice de parte de Dios que ese rey los iba a oprimir, el pueblo seguía insistiendo en que quería un rey. Y acá es donde Dios eligió a Saúl. Y Saúl empezó a caminar con el Señor, empezó bien. Después de 2 años de su reinado, pasa esto que leímos, ¿sí? Los filisteos estaban ahí en Micmas y Saúl forma un ejército con 3,000 hombres. 1,000 estaban con Jonatán, su hijo, y 2,000 estaban con él. El enemigo, los filisteos, tenían un ejército que era el doble y estaba mejor equipado. Sin embargo, Jonatán ataca la guarnición y ahí cuando ellos son atacados, los filisteos quieren contraatacar a los israelitas y empiezan a organizarse.
Cuando Saúl no se da cuenta de esto, ya Samuel en el capítulo 10, no, si vamos al capítulo 10, versículo 8, le había dicho a Samuel que después ya estaba ungido, ¿no? Le había dicho a Samuel que bajara delante de él a Gilgal y que después iba a ir Samuel a ofrecer holocaustos, sacrificar ofrendas de paz. Le dijo, espera ahí 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl tenía que esperar 7 días ahí en Gilgal hasta que viniera Samuel. El ejército de los filisteos se estaba organizando para venir a atacar. Muchos de los que estaban con Saúl, por miedo, ¿no? Empiezan a desertar, lo empiezan a abandonar, se empiezan a esconder algunos en cuevas, otros en lugares rocosos. Y Saúl veía todo esto, de que estaban desertando, que esperó 7 días, Samuel no llega y tenía miedo porque la gente lo dejaba, su liderazgo estaba en peligro. Y acá entonces él decide, ¿no?, ofrecer holocausto de paz y lo hizo. Y ni bien termina, ¿no?, como ni bien él termina de ofrecer eso, llega Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? No, porque más allá de que el sacerdote era el que ofrecía el holocausto y las ofrendas, Samuel antes le había dicho que esperara 7 días. Y cuando el pueblo no pidió a Saúl como rey y Dios lo eligió a Saúl, Dios a través de Samuel le dijo tanto al rey Saúl como al pueblo, le dijo, si temierais a Jehová y le sirves y oyes su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Leo otra vez, perdón. Acá como, lo voy a leer en otra versión. Le dice Samuel a Saúl y al pueblo, si ustedes temen al Señor y le sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Dios, la mano del Señor va a estar con ustedes. Pero si no oyen la voz del Señor y son rebeldes, desobedientes a su palabra, el Señor estará contra ustedes. Esto le dice ahí en el capítulo 12, el versículo 14. Samuel se lo dice tanto al rey Saúl como al pueblo. Y Samuel le había dicho a Saúl que esperara ahí 7 días, que iban a presentar ese holocausto y que le iba a decir qué hacer. Saúl no espera y ofrece este holocausto. Cuando llega le dice, ¿qué has hecho? Y él, en lugar de haberse dado cuenta que había hecho algo que no le correspondía porque era el sacerdote, empieza a disculparse, ¿no? Como en lugar de reconocer que no había esperado, que no había escuchado la voz de Dios, empieza a poner excusas. Y dice, una de las primeras cosas que dice es, no, pero vi al pueblo, ¿no?, que se me abandonaban, tuve miedo. Los filisteos, el enemigo, ¿no? Ahí estaba el enemigo. Y como, hermanos, muchas veces cuando Dios nos habla algo y no hacemos la voluntad de Dios, como muchas veces no hacemos esto que hizo Saúl, culpamos a otros, ponemos excusas, y lo que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado
que Dios nos dijo una cosa, hicimos otra. Y acá, como vemos también después en el capítulo 13, el capítulo 13, versículo 13, que dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Imaginémonos un poco, ¿no? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Está el enemigo, los soldados se iban, que es los que estaban con Saúl, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Y acá hay algo muy importante, ¿no? La primera regla para mantener la autoridad es estar sujeto a la autoridad. Él como rey, ¿no? Lo primero que tenía que hacer era saber que su autoridad es Dios y que él tenía que estar sujeto a lo que Dios le decía y a la autoridad delegada por Dios que era Samuel. Él no tuvo en cuenta esto. Y esto es muy importante, ¿sí? Para todo hijo de Dios, no solamente para los pastores, líderes, maestros. Si yo no estoy sujeta como esposa, si yo no estoy sujeta a Dios, no me voy a sujetar a mi esposo, ¿sí? Saúl, como no estaba sujeto al Señor, no estaba sujeto a la autoridad delegada por Dios. Uno puede decir, pero vamos, estaba bajo mucha presión, había mucha presión sobre él, estaban el enemigo, los filisteos, tuvo miedo, ¿no? Pero justamente acá hay algo muy importante, que es cuando yo camino con el Señor, cuando yo conozco al Señor y empiezo a conocer su palabra, empiezo a confiar en Dios. Y empiezo a confiar que lo que Él me dice es lo mejor para mi vida. Es lo mejor para mi vida. Ahí vemos cómo Saúl, no, porque podemos disculparlo, pero tenemos que ir a la palabra. Saúl estaba entre hacer la voluntad de Dios que ya Samuel le había declarado o hacer lo que el pueblo en ese momento, al ver que lo abandonaban, ¿no? El miedo que tenía, el ofrecer el holocausto, tomar, digamos, sus propias decisiones y hacer lo que mejor le pareció. Acá Saúl se encuentra como Adán y Eva, ¿no? Ahí cuando Adán y Eva están delante del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les había dicho, se encontraron en tomar una decisión, lo que Dios le había dicho o lo que Satanás les estaba diciendo, una media verdad. Como Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque morirás. Y Satanás le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del cuerpo, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí se encuentran. Era creerle a Dios o tomar ellos la decisión. Uno puede decir, bueno, pero Satanás los tentó. Sí, pero tomaron ellos la decisión de escuchar
la voz de Dios y hacer su voluntad, o escuchar la voz del enemigo y hacer la voluntad del enemigo. Acá a Saúl le pasó lo mismo. Y a Jesucristo, que es nuestro ejemplo también, le pasó esto. Dice en Mateo 4 que él fue tentado por Satanás. Y cómo Satanás, cuando estaba en el desierto, viene y le dice, si eres hijo de Dios. Satanás sabía que Jesucristo era el hijo de Dios, pero lo está tentando, le está haciendo creer otra cosa. Y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no?, y buscamos la voluntad de Dios, Dios nos declara su voluntad. Pero también muchas veces el enemigo, las circunstancias, nuestros propios deseos nos hacen como dudar. Y ahí está en buscar la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos y pasiones, que no son los de Dios, es atraído y seducido. Entonces da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Como somos seducidos por nuestros propios deseos y pasiones. Y ahí cuando estamos en una decisión, es decidir lo que Dios me dice o lo que Satanás me está diciendo o lo que yo misma, mi naturaleza, me está diciendo, mis propios deseos, planes. Y ahí tengo que tomar una decisión. Como este pasaje, ¿no?, de Saúl nos enseña, ¿no?, de esa decisión tan importante. Muchas veces podemos ver, ¿no?, también a través, vamos a leer ahora en los siguientes 2 versículos, así, en el capítulo 13, primera de Samuel 13, versículo 13 y 14, que le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y acá el varón que Dios había buscado conforme a su corazón fue David. Y vemos 5 características en David, ¿no? Que David, cuando Dios manda a Natán, escucha a Natán cuando le dice del pecado que había cometido, porque uno puede decir, ¿cómo puede decir Dios que es un hombre conforme a su corazón si cometió adulterio, si cometió un asesinato? ¿Cómo puede ser? Pero vamos a ver, ¿no?, cómo era ese corazón de David, que se había equivocado, que había caído en pecado, pero que él reconoció cuando Natán, la autoridad delegada por el Señor, va y le dice, él reconoció su pecado. Ahí vemos cómo escribe el Salmo 51, que dice, ten misericordia de mí, límpiame de mi pecado. Después, como él se arrepintió, no solamente lo reconoció, sino que se arrepintió de su pecado. David quería agradar a Dios en todo. Esa es otra de las características.
tenía temor de Dios. El temor de Dios sabemos que es ese respeto, darle honra a Dios, pero también ese temor de Dios nos aleja del pecado, es aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. David era un adorador, como gozaba estar en la presencia de Dios, lo exaltaba, escuchaba su voz. Y estas cualidades en David, Saúl, lo contrario, él no conocía a Dios. David conocía a Dios, conocía el corazón de Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no puedo conocer el corazón de Dios en 5 o 15 minutos de devocional al día. Yo no puedo conocer el corazón de Dios leyendo la palabra rápida y después me olvido de esa palabra. Yo tengo que pasar tiempo con Dios, ser obediente a Dios, y cuando caigo en pecado, ser rápida, ir a arrepentirme, no como Saúl. Saúl no reconoció su pecado. Samuel le mostró, y él no lo reconoció porque él no estaba sujeto a Dios, no confiaba en Dios. Él no confiaba que Dios le podía dar la victoria ante los filisteos, que Dios le podía dar la victoria ante el miedo, ante que todo lo podían abandonar todos, pero Dios estaba con él y iba a vencer. Él no conocía a Dios. David conocía ese corazón de Dios. Como Saúl no se arrepintió y sí daba excusas. Y hermanos, acá hay un problema. Cuando Dios me muestra el pecado y yo empiezo a dar excusas, en lugar de arrepentirme y reconocerlo, eso queda ahí. No es que no me hace daño, queda ahí. Y después, por ejemplo, en la vida de Saúl, vemos como en el capítulo 15, el Señor vuelve a hablarle y le pide, en el capítulo 15, versículo 2, le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec, que era el enemigo del pueblo de Dios, lo que le hizo Amalec a Israel, oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tenían que destruir todo. Esto es algo muy fuerte, ¿no? Nosotros con Carlos al principio, cuando leíamos esto, íbamos y preguntábamos, ¿cómo puede ser que Dios pida esto? Era un pueblo que le había hecho la guerra al pueblo de Dios. Era un pueblo realmente malo, que no quería cambiar. Y como Dios le dice a Saúl que no tome nada, que todo lo tenía que destruir. Y él no escucha la voz de Dios y se queda le perdona la vida al rey de este pueblo, que era Agag, y se queda con lo mejor de las vacas, las ovejas, y empieza a dar otra vez disculpas. No, es que el pueblo me lo pidió, es que el pueblo se quedó. Y así como un pecado no va tras otro pecado, después él tomó malas decisiones. Saúl había empezado bien y Dios lo había escogido para liberar a su pueblo de los filisteos, pero tomó malas decisiones. Y ahí como después mata a 85 sacerdotes y termina su vida consultando a una divina. Como ese corazón que no se arrepiente y que empieza a dar disculpas y que obedece a medias. Obedecer a medias es desobediencia. Cuando lo mejor es obedecer enseguida al Señor. Porque también cuando voy postergando hacer algo que Dios me pide, lo voy postergando, puede ser que no lo haga. Estoy en desobediencia.
Entonces acá el ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo de Saúl para no seguir, pero sí, ¿no? El ver cómo esto nos ayuda a ver lo terrible que es la desobediencia y que yo, ¿no? Puede ser que estés ahí, ¿no? Durante esta cuarentena, ¿no? Cómo han salido cosas, ¿no? En nosotros. Por ahí el miedo, muchas veces tanto tiempo en casa, o eso también, el trabajar desde casa, como los conflictos familiares, mucho tiempo, la familia, que los niños, va mostrándonos cosas en nuestro carácter, ¿no? Saúl tenía un carácter débil, pero que Dios lo quería cambiar, pero él no se dejó moldear por el Señor. David, sí, David escuchaba, y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, que él en todo buscaba, en cosas grandes o pequeñas, buscaba la voluntad del Padre. Y es lo que tenemos que hacer. Y en realidad, esto que estaba pasando en Saúl, esta batalla que él estaba teniendo, no era solamente con los enemigos, era consigo mismo. Era una batalla donde era la batalla en contra de la impaciencia, porque no supo esperar, fue impaciente, y a veces cómo tomamos malas decisiones por esa impaciencia, no, porque quiero todo rápido ya, que Dios me conteste, no sé esperar. Y acá estaba la impaciencia, el miedo, ¿no? Que Dios quería cambiar todo esto. En realidad, la batalla de Saúl era una batalla contra la incredulidad. Él no le creía a Dios, él no confiaba en Dios, no confiaba que Dios le podía dar la victoria en todo, aún en su propia naturaleza, esas cosas que uno tiene, deseos y pasiones que no son de Dios. Como la impaciencia, ¿no? Nos tienta a tomar dos direcciones. Una es darte por vencida, tirar la toalla, me olvido, ya está, no tomo ninguna decisión, ¿no? O tomar medidas impulsivas, imprudentes, ¿no? Porque cuando le pregunto algo al Señor, ¿no? Y puede ser acerca de un viaje, puede ser un trabajo nuevo, puede ser me pongo de novia o de novio con este chico o chica, ¿no? Tengo que hacer este préstamo, tengo que hacer este negocio, hacer esta carrera, o el ministerio donde estoy, como qué tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, tantas decisiones que tomamos. Y la paciencia, que es lo opuesto a la impaciencia, es muy importante. Y hermanos, la paciencia es poder estar en calma, tranquila, sin quejas, cuando estoy bajo presión, dificultades, conflictos, cuando estoy bajo circunstancias difíciles, pero sé esperar porque busco la voluntad de Dios. Y cuando Él me dice algo, voy y lo hago. Y cuando no me dice qué hacer, yo tengo que esperar. No. David, justamente en el versículo, en el Salmo 40, perdón, decía, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es un don de Dios, es el fruto del Espíritu Santo. Yo sola no puedo ser paciente, pero con Cristo puedo ser, y tengo que batallar. Si la impaciencia es tu enemigo, hay que batallar,
Pero batallar, la mejor arma que Dios nos ha dado para batallar es la palabra. Y especialmente sus promesas. El creerle a Dios, yo cuando empecé en el camino del Señor, yo no confiaba en Dios enseguida. Pasó tiempo donde a través de su palabra, en leer, a través de la oración, de pasar tiempo, de escuchar la voz de Dios, fui confiando en el Señor. El miedo, como dice la palabra también, que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Y cuando yo camino con Dios y voy escuchando su voz y voy haciendo, obedeciendo lo que Él me dice, voy tomando decisiones de acuerdo a la palabra. Y cuando Él no me dice algo, tengo que esperar. Pero Señor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para si me pongo de novia o no? ¿Cuánto tiempo tengo que pasar este negocio? Me dicen que si no lo hago ya me lo voy a perder. Pero Dios no te ha contestado. Y Dios, hay una promesa que dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32:8. O sea que es una promesa que el Señor, vos me decís que me vas a instruir y que me vas a enseñar qué es lo que tengo que hacer. Si el Señor no te ha dicho sí o no, espera. Espera hasta que tengas la seguridad de parte de Dios. Pero esto necesita una amistad con Dios, relacionarnos con el Señor. No podemos pretender que Dios nos haga su voluntad si no lo busco. O mis oraciones son muy cortas. Entonces, hermanos, qué terrible no fue la vida de Saúl. Pero el Señor no quiere que eso pase en nosotros. Él nos ha escogido, nos ha llamado, ha trazado un plan para cada uno de nosotros, nos declara su palabra, tenemos todo. Pero tenemos que creerle a Dios y hacer su voluntad, ser obedientes a esa voluntad. O sea que nuestra batalla acá, hermanos, no es contra realmente, sí, tenemos una batalla con Satanás, ¿no? Pero nuestra batalla es contra la incredulidad. No confiamos en Dios. No, realmente, cuando tenemos que tomar una decisión, escucho la voz de Dios, estoy buscando esa voluntad, y si me dice Dios, soy obediente. Pensemos un poquito en esta cuarentena o en este tiempo. ¿Qué es lo que ha estado batallando dentro de tuyo? Tal vez la impaciencia, el miedo, tal vez la desconfianza, la soledad, el orgullo. ¿Con qué estás batallando? El egoísmo. Saúl fue egoísta. Pensó en él. El querer agradar a las personas. Muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por agradar a las personas, por hacer lo que las personas nos dicen, para que nos exalten, nos alaben. Ay, qué bien, ¿no? Cómo me gusta lo que haces. Tal vez la batalla es por el adulterio, la pornografía, los malos pensamientos, pensamientos de venganza, de falta de perdón, la vanagloria, la rebeldía. Pero ahí esa batalla es en realidad contra la incredulidad. No confiamos en Dios y dejamos que eso siga en nuestra mente, en nuestro corazón, que esos malos pensamientos vengan una y otra vez. Sigo alimentando los malos pensamientos con otras cosas. La falta de perdón.
y me olvido de lo que me dice el Señor, que Él quiere hacerme libre de todo eso, que Él quiere que yo tenga paz, que viva de acuerdo a su voluntad, que sea pronta a arrepentirme, que no dé más excusas, sino que vaya delante de la presencia del Señor, reconozca ese pecado, me arrepienta y pueda seguir en paz con Dios, que es lo más importante, que mi corazón esté tranquilo delante del Señor. Hermanos, como el Señor en este tiempo de la cuarentena, le doy gracias al Señor por este tiempo, porque nos ha hecho ver muchas cosas. Tal vez hubiéramos seguido como veníamos con tantas cosas y no estar dándole importancia a lo principal, que es el buscar del Señor, el hacer su voluntad. No hay nada más importante. Vamos a orar ahora y vamos a estar pidiéndole al Señor. Seguro que el Señor te ha mostrado esas cosas con las que estás batallando, esos pecados con los que estás batallando en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, Señor, que ahora vengas, Espíritu Santo, y que nos muestres. Señor, queremos, cuando tomamos una decisión y estamos ahí como Adán y Eva enfrente de ese árbol del bien y del mal, escuchando la voz de Dios, pero también escuchando la voz de Satanás, escuchando los propios deseos ahí de Adán, de Eva. Y cuando estás ante, o has estado, o estás teniendo en este momento que tomar una decisión, o tal vez te equivocaste en esas decisiones, pero querés ahora hacer lo que Dios tiene para ti. Y lo que Dios, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. No hay nada mejor. Que no demos más excusas, que no tapemos el pecado con otras cosas, sino que puedas ir delante del Señor, delante de la presencia de Dios, buscarlo y reconocer delante de Él ese pecado, el miedo, el temor a la muerte, a la enfermedad, a tantas cosas. Es falta de confianza en Dios. Entonces que puedas empezar a batallar buscando de Dios, buscando de la palabra, llenándote con su palabra, pasando tiempo con Dios. Que no seamos como Jesús cuando llama a los discípulos y les dice, vengan a velar conmigo. Y después les dice, no pudieron velar ni una hora. Dios nos pide una rendición total ante Él. Rendir toda nuestra vida, todas nuestras decisiones para hacer su voluntad. Que puedas ahí reconocer primero con qué estás batallando en este tiempo, con qué has estado batallando, con el miedo, el egoísmo, la falta de perdón, la pornografía, pensamientos negativos del futuro, la ansiedad, la frustración, la impotencia. Reconócelo ahí delante del Señor. Señor, perdóname, porque esto es porque no confío que vos, Señor, sí me cuidas, me proteges, me guías, porque vos estás en mi corazón, que estoy completa en ti,
que no hay nada mejor que tu palabra, que hacer tu voluntad. Dile todo esto al Señor. Reconoce el pecado delante de Dios. Dios nos pide que arrepentimiento, que puedas ahí, Señor, perdóname, límpiame, purifícame, quiero hacer tu voluntad. Ven Espíritu Santo y lávame. Dios nos pide santidad, ser santos como Él es santo. Señor, no he perdonado a esta persona, pero hoy decido perdonarla porque no quiero más esta batalla en mi corazón. Hoy decido perdonarla y bendecirla en el nombre de Jesús. Y dejo toda venganza en tus manos en el nombre de Jesús. Decide hoy ir en contra de eso porque le pedimos perdón al Señor, pero cuando se ha convertido en un hábito, algo que, un pecado que se repite y se repite, se convierte en un hábito. Y es un vicio es un pecado que se ha convertido en hábito ya, lo hago. Y eso necesita la búsqueda del Señor, el proclamar su palabra. El Señor, como leyendo su palabra, cuando le dice a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra fue para mí. Ahí me di cuenta que Dios dice esto mismo a sus hijos, no solamente a Jesús como nuestro hermano mayor, te lo dice hoy a vos. Esta es mi hija, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se goza con tu vida, pero se entristece cuando no hacemos su voluntad, porque Él sabe que estamos yendo por un camino que no es el camino de Dios y es un camino de muerte. Que hoy decidas ir en contra de ese mal hábito y hacerle la guerra. Cuando vemos en las guerras, muchas veces en la tele, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, cómo el enemigo quería tomar más y más terreno y avanzaba tomando terreno. Satanás hace eso en nuestra vida. Cuando le permitimos entrar en nuestra vida por medio del pecado, va tomando terreno, va tomando lugar más y más en nuestra vida. Saúl le permitió. ¿Y cómo terminó? Consultando a una divina. Como ahí en el capítulo 15 dice, 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Señor, yo no quiero ser orgullosa, no quiero ser terca, obstinada, sino ser humilde, tener el carácter de Cristo, humilde para pedirte perdón, para reconocer mi pecado, que le puedas decir, está el Señor ahí. Y para batallar, para romper con esos malos hábitos en nuestra vida, que son ya vicios o que se repiten, se han venido repitiendo, que cortes con eso, pidiéndole perdón al Señor. Pero hay algo en lo que nos tenemos que esforzar y es buscar de su presencia, gozarnos en su presencia. Y hermanos, cuando encontramos ese tiempo de adoración y alabanza al Señor
y Él nos llena con su presencia. Es algo que solamente si lo vives en la presencia de Dios, podés saber lo que es. La Biblia dice es como algo dulce como la miel, pero es algo hermoso como Dios viene a nuestra vida, nos llena con su presencia, nos llena con su gloria y como no somos iguales, como que busques esto y no una vez, sino que todo el tiempo lo puedas estar buscando al Señor, que no te canses a veces por las cosas, los apuros, los afanes del día, como no le damos tiempo, no nos damos el tiempo con el Señor y nos vamos alejando. No permitas eso, porque vamos a tomar malas decisiones, vamos a permitirle al pecado, vamos a permitir el pecado en nuestra vida. Que puedas ahí, que podamos hoy rendirnos ante el Señor, rendir toda mi vida, porque el Señor me ha dado vida y vida abundante y vida eterna para vivir con Él. Y es para vivir agradecida al Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató, nos perdonó y nos trajo a una nueva vida con Él, una vida que que ya empezamos a vivir eternamente. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia. Y Señor, yo te ruego que esta palabra aún, Señor, siga obrando en mis hermanos, que ellos sigan buscando de ti, que si es necesario la vuelvan a leer todos esos capítulos y ver, Señor, lo que hace el pecado. Es terrible cómo el pecado empieza en cosas pequeñas que no le damos importancia, pero cómo se va agrandando, envenena nuestra vida, envenena nuestras familias. Señor, en el nombre de Jesús, trae más revelación de tu palabra, Dios. Pero sobre todo, trae ese corazón conforme al corazón, a tu corazón, Señor. Señor, David, no solamente David tenía un corazón conforme a tu corazón. Aquel que te busca, aquel que reconoce su pecado, aquel que te adora, que quiere hacer tu voluntad y que hace tu voluntad, es conforme a tu corazón. Y gracias por eso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que has traído revelación, Señor, a mi vida. Señor, como he visto a través de toda mi vida cómo tu palabra es verdad, cómo has aumentado esa confianza en ti, porque yo no confiaba en ti al principio, Señor. Pero gracias, porque ahora sé que en toda situación vos estás en control, a vos no se te pasa nada por alto, sos soberano, estoy completa en Cristo Jesús, vos me has puesto en los lugares celestiales, ahí junto a Cristo, a la derecha del Padre. Y Señor Jesús, vos intercedés por tu pueblo, por tus hijos. Espíritu Santo, vos intercedes con gemidos indecibles. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir buscando de ti, Señor, y teniendo tu palabra presente, memorizarla, enseñarla. Señor, que esa pasión, David era una de las cualidades, también era apasionado por ti. Cuando escribe el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía, busca. Señor, que estemos siempre sedientos, hambrientos de ti, que no nos cansemos de buscarte, que seamos ese pueblo, ese cuerpo de Cristo, Señor, que viniste por tu iglesia y diste tu vida por tu iglesia.
Señor, ayúdanos a entender también lo que es el cuerpo de Cristo, lo que significa el hacer tu voluntad como cuerpo, seguir revelándote, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por esa misericordia infinita para con tus hijos. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gloria y honra por lo que has hecho en este día, en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti. Amén. Hermanos, que sigan gozando de este día y dándole muchas gracias al Señor porque su misericordia es muy grande para con sus hijos. Y gracias al Señor. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario